Buenas noches, profesor. En el día de hoy vamos a resolver la guía práctica de laboratorio sobre medición indirecta de impedancias. El primer procedimiento a realizar fue realizar este circuito con una resistencia de 330 ohmios y una inductancia de 9 milihenrios, ajustada a una fuente que tiene 7 voltios eficaces y una frecuencia de 60 Hz. El primer procedimiento fue medir el voltaje en cada componente y la corriente del circuito. Entonces podemos observar acá que tiene una inductancia de 9 milihenrios, una resistencia de 330 ohmios y una fuente y una fuente de 7 voltios eficaces con una frecuencia de 60 Hz. Entonces lo ponemos a andar y ahí fue pucha, se me enredó acá. Espera un momento, profe, que se me enredó el mouse. Listo, aquí está. Tiene un voltaje de 7 voltios, esta primera resistencia, y es de acá de 0.07 con una corriente de 0.02 amperios. Esto quiere decir que el ángulo de fase, o sea, acá vemos las ondas, y podemos observar que realmente el voltaje de la corriente, el voltaje de la inductancia es muy pequeña, no se nota casi en él, pero si lo bajamos a milivoltios podemos observar que sí tiene un voltaje, pero es supremamente pequeñito. Esto quiere decir que pues realmente lo que consume la inductancia es corriente. Con estos valores podemos esto hallar de manera indirecta la impedancia de cada componente. Entonces nos pasamos al informe y podemos observar que en esta figura, en esta tabla, esto que la impedancia pues no cambia la de la resistencia, mientras el de la inductancia si esto tenemos esa 330 J, con un ángulo de 0,58 grados, es realmente muy pequeño. Al ir variando la frecuencia podemos observar esto que digamos decía que tocaba variar la frecuencia a 5 veces hasta 500 Hz. Entonces en este caso pues puse 100 Hz y, y que podemos observar que el voltaje de la inductancia aumentó, y esto pues mientras la resistencia acá se puede notar que es igual, pero realmente disminuyó un poco. La corriente sí se queda igual. Y acá mismo podemos observar que el ángulo de desfase sí aumentó un poco. Entonces la impedancia así mismo también aumenta. En este caso ya es J. Entonces podemos irnos acá y que esto, ¿qué es lo que? Ya. Ay, fue pucha, es que se va a gustar un asco. A ver, me toca detenerlo primero. Pongámosle 100. Entonces podemos observar aquí esto que exactamente 0.12 voltios aumentó, y acá pues se mantiene, pero igualmente sí disminuyó un poquito. Y acá se alcanza a ver un poco la curva de, del Y así continuó esto, hicimos una frecuencia de 250 Hz y aumentando el voltaje de la inductancia, y va disminuyendo el voltaje de la resistencia, va disminuyendo el de la resistencia, pero obviamente pequeña, muy poquito. La corriente sí esto es igual, y a ese momento también va aumentando la impedancia de la inductancia. Y así también esto es el ángulo de desfase. Entonces la última en donde más se puede notar es esto. Entonces podemos observar que el voltaje de la inductancia va aumentando mediante la frecuencia que se va aumentando proporcionalmente. Y igual que el ángulo de desfase. A continuación, pues el siguiente punto lo va a explicar mi compañero Gabriel Mogollón, perdón.
Bueno, para el segundo punto nos dice, repite el mismo procedimiento para el circuito de la figura utilizando una resistencia de 330 ohmios y un condensador de 5,7 microfarads. Aquí abajo, el laboratorio 4 nos da el montaje del circuito y nos pide A. Mida voltajes y corrientes eficaces en cada componente del circuito, así como el ángulo de desfase entre los voltajes y el generador de la bobina, en este caso condensador. Bueno, aquí en Proteus ya, como pueden ver, está la simulación. Aquí tenemos el circuito con los 330 ohmios y el capacitor de 5,7 microfarads. Para el punto A nos pide medir voltajes de cada componente y la corriente. Entonces aquí, como pueden observar, conecté un voltímetro en el capacitor y un voltímetro en la resistencia. Y como es un circuito serie, pues simplemente conecté un amperímetro. Ok. Ahora para la parte del osciloscopio, conectamos lo que es la terminal A, que es la señal amarilla, desde la fuente y el canal B, o sea, el terminal B, que es el canal azul, desde donde inicia el capacitor. Y pues aquí está la tierra en común. Bueno, para observar eso tenemos que darle play en la simulación. Primero que todo, observamos que aquí tenemos el voltaje de la resistencia y aquí tenemos el voltaje del capacitor. Y pues la corriente de todo el circuito está aquí. Ahora, para observar el ángulo de desfase, lo que tenemos que hacer es que aquí la señal amarilla es la que va desde la fuente y la señal azul es la que va desde el capacitor. Primero tenemos nuestra señal y tenemos que darle en cursors. Aquí ya como podemos ver nos muestra como donde el tiempo a través de donde yo lo ponga. Por ejemplo, aquí está en menos 12 milisegundos, aquí está en 5 y bueno, así donde yo lo ponga. Si lo colocamos aquí en la mitad, pues nos va a dar 0 porque es el centro. Y pues primero que todo tenemos que darle aquí. Ok, ya cursamos aquí un punto y ya tenemos como referencia que esto es 0. La línea verde la tomé como la mitad, o sea, como el eje X. Y pues recordemos que para hallar el ángulo de desfase entre dos señales por medio del tiempo, lo que tenemos que ver es cuánto hay desde aquí hasta esta señal. Entonces ahora vamos a marcar un segundo punto, pero esta vez cuando la señal azul esté tocando el eje X. ¿De acuerdo? Como podemos ver, aquí está el punto cero y si nos vamos acercando, más o menos aquí tenemos que la señal azul toca el eje X, ¿sí? Entonces aquí marcamos un punto, más o menos aquí, en 1,40 milisegundos. Listo. Ahí ya tenemos ese punto y pues esto es importante a la hora de realizar los cálculos, ya que estamos diciendo que desde nuestro origen hasta donde la segunda señal toca el eje X, hay 1,40 milisegundos y eso es información útil que nos sirve para hacer nuestra regla de 3 y hallar el ángulo de desfase. Ok, de acuerdo. Entonces aquí cerramos la simulación y aquí nos pide entonces que el punto B es utilizar los datos para calcular la impedancia. Bueno, entonces eso ya sabemos que la impedancia de la resistencia pues son los 330 ohmios. Y para hallar el capacitor, la impedancia del capacitor se hace por medio de la fórmula de la impedancia. Bueno, el punto C dice, realice 5 variaciones con frecuencia hasta de 100 Hz para no acabar y realizar las mismas mediciones anteriores. ¿De acuerdo? Bueno, entonces aquí, en este circuito, lo único, o sea, ya está todo hecho, o sea, ya está los voltímetros y el amperímetro, siempre para ver las medidas. Entonces lo único que tenemos que hacer es cambiar las frecuencias. Aquí ya estaba en 100 Hz porque este fue el último montaje que hice para el laboratorio. Pero entonces ahora si le cambiamos la frecuencia, por ejemplo 80, ok, y le damos play, nos va a dar el osciloscopio y aquí tenemos que hacer exactamente lo mismo para el ángulo de fase. Entonces marcamos el punto en cero, miramos cuando la señal azul está tocando el eje X, más o menos como por aquí, que es, ahora esta vez es 1,60 milisegundos, ¿de acuerdo? Y como podemos ver,
tenemos los valores que hay de los voltajes de cada componente y de la corriente. Aquí como podemos ver los voltajes varían, pero la corriente pues siempre sigue siendo la misma con el cambio de frecuencia. Y hacemos eso exactamente con 5 veces. Pues voy a hacer el último ejemplo. Ahora aquí tomamos con 70 Hz y exactamente hacemos lo mismo. Play, marcamos el punto aquí en cero. Miramos cuando está tocando el eje X, más o menos como por acá, 1,6 milisegundos nuevamente. Bajamos esto y tomamos medidas. Y este procedimiento se hace 5 veces cambiando la frecuencia. Y bueno, eso es todo el segundo punto. Hola, mi nombre es Johan. Bueno, el día de hoy vamos a ver la medición indirecta de impedancias que nos corresponde al laboratorio número 4. Bueno, entonces vamos a ver. Acá pues normalmente nos dan las bobinas en henrios y las capacitancias en faradios. Bueno, entonces para poder hallar la parte imaginaria, entonces la parte de la bobina sería J por la velocidad angular por la bobina. Entonces, en el condensador sería menos J sobre la velocidad angular por el valor del capacitor. Entonces acá podemos ver que a mayor velocidad angular, pues mayor va a ser la parte imaginaria de nuestra bobina. Y acá, pues a mayor velocidad angular sería mucho menor la inductancia del capacitor, la impedancia, perdón. Bueno, continuamos. Acá podemos ver cómo se representa la parte imaginaria con la parte real, que sería la parte resistiva. Y acá sería la magnitud de esa resistencia ya con las dos incluidas. Entonces llevaría un ángulo acá, como podemos ver. Pero bueno, en eso ahorita vamos a otro caso. Acá la velocidad angular sería igual a 2pi por el periodo, que reemplazándola por frecuencia sería 2pi por frecuencia, o sea que frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. O sea que a mayor frecuencia, menor periodo. Y a menor periodo, pues mayor frecuencia. Y continuando, esto sería para hallar nuestros ángulos de desfase. Entonces sería el arcoseno de D menor, o sea, la distancia sobre el eje X, distancia máxima sobre el eje X, sobre la distancia, sobre el eje Y, perdón, y la distancia máxima de Y. Continuando, entonces acá tenemos el ejemplo con la bobina. Acá tenemos que estamos usando una frecuencia de 250 Hz, para la cual el ángulo de desfase nos da de 2,57 grados, haciendo la figura de Lissajous. Acá variándola, la frecuencia la tenemos de 500, y acá ya se ve un poquito más grande, pero vemos que su ángulo acá aumentó casi el doble. Y acá si teníamos el doble de frecuencia, entonces quiere decir que pues varía de a poquitos, por así decirlo. En el ejemplo del condensador, acá tenemos una frecuencia de 60 Hz y su ángulo de desfase nos da 34,57 grados, y al variarla a una frecuencia de 95 Hz nos da un ángulo de desfase de 48 grados, lo cual quiere decir que acá sí es más notorio ya el ángulo de desfase.